¿Alguna vez has tomado una decisión correcta que terminó destrozando tu vida? Todos tenemos un rincón en nuestra mente donde guardamos aquello que hicimos para proteger lo nuestro, incluso si eso significó sacrificar a alguien más. Hoy vamos a hablar del hombre que creyó que estaba salvando a una nación, pero que terminó convirtiéndose en el sinónimo universal de la traición. Esta no es solo la historia de Caifás. Es la historia de lo que sucede cuando el miedo al cambio es más fuerte que la búsqueda de la verdad. ¿Qué fue de él después de la cruz? Prepárate, porque su final es un espejo en el que quizás no quieras mirarte. Año 18 después de Cristo. El aire en Jerusalén es pesado, cargado de incienso y de la tensión constante de la ocupación militar. En este escenario, un hombre llamado José ben Caifás asciende al puesto más codiciado y peligroso de Judea, el de sumo sacerdote. Pero no te equivoques. Caifás no era simplemente un guía espiritual con vestiduras sagradas. Era un político de élite, un estratega de sangre fría que operaba en la intersección del dogma y el poder real. ¿Cómo logró sostenerse en el cargo durante 18 años, en una época donde sus predecesores caían como hojas en otoño, durando apenas unos meses? El secreto no estaba en su piedad, sino en su capacidad de negociación. Caifás entendía una verdad brutal: él era el puente de cristal entre el Dios de Israel y el acero de las legiones romanas. Su mandato se basaba en un equilibrio precario. Hacia el pueblo, debía parecer el guardián de la fe y la tradición. Hacia Roma, debía ser el pacificador que garantizaba que los impuestos fluyeran y las revueltas se sofocaran antes de empezar. Es mejor que muera un hombre por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esa no era solo una frase bíblica, era su filosofía de supervivencia. Si el pueblo se rebelaba, Roma no enviaría diplomáticos, enviaría legiones. Si el templo caía, Caifás perdía su estatus, su inmensa fortuna y la razón misma de su existencia. En medio de esta paz comprada con oro y concesiones, aparece un carpintero de Galilea. Para la historia, es Jesús. Para las multitudes, es esperanza. Pero a través de los ojos de Caifás, Jesús no era un profeta, era una amenaza existencial. No importaba si el mensaje de aquel hombre era de amor, lo que importaba era el efecto que causaba. Las masas lo seguían. Miles de personas en un solo lugar eran, para Roma, el inicio de una sedición. Desafiaba el orden establecido. Al cuestionar la pureza del templo, Jesús golpeaba directamente el centro de ingresos y poder de la casta sacerdotal. Para Caifás, Jesús era una bomba de tiempo. Cada milagro y cada discurso en el monte acercaba más a los romanos a las puertas de Jerusalén con las espadas desenvainadas. En la mente del sumo sacerdote, eliminar al carpintero no era una cuestión de religión, sino una operación de seguridad nacional. Aquí es donde esto se vuelve personal. La psicología llama a esto disonancia cognitiva. Caifás no se veía a sí mismo como un villano de película. En su mente, él era el héroe. Él pronunció una frase que ha quedado grabada en la historia: conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que pida toda la nación. ¿Te suena familiar? Es la lógica del mal menor. Psicológicamente, cuando sentimos que nuestro estatus o seguridad están en riesgo, nuestro cerebro entra en modo de supervivencia. Dejamos de ver personas y empezamos a ver obstáculos. Caifás no vio a un hombre inocente, vio un problema logístico que debía ser eliminado para mantener el orden. ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición o tus valores solo para no perder tu comodidad? Caifás es la versión extrema de ese impulso humano que todos compartimos. Jesús muere. El problema parece resuelto. Caifás respira aliviado, por un momento. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta en las clases de historia. El mal menor no funcionó. La ejecución que debía traer paz desató el principio del fin para Caifás. A menudo pensamos que las grandes caídas ocurren con una explosión. Pero la de Caifás fue un goteo constante. La noticia de la resurrección empezó a filtrarse. Sus propios guardias estaban aterrorizados. El movimiento que él intentó decapitar se volvió imparable. El hombre que quería salvar a la nación se dio cuenta de que había creado un símbolo que nunca podría controlar. Caifás se convirtió en un prisionero de su propia decisión. Cada día que pasaba, su autoridad se desmoronaba frente a algo que su lógica política no podía explicar. Avancemos hasta el año 36. Imagina la soledad de este hombre. Ha servido a Roma fielmente, ha sacrificado su integridad por la estabilidad. Y entonces, ocurre lo impensable. Vitelio, el gobernador romano de Siria, llega a Jerusalén. Y con un solo movimiento de pluma, despoja a Caifás de sus vestiduras sagradas. Fue despedido como un empleado que ya no es útil. La ironía es devastadora. Caifás entregó a Jesús para que los romanos no le quitaran su lugar, y al final, fueron los mismos romanos quienes lo desecharon. ¿Sientes esa punzada de vacío?
Es la nostalgia de lo que pudo ser. Es el momento en que te das cuenta de que el sistema al que le diste tu vida no te debe nada. Caifás terminó sus días en el anonimato. Sin el templo, sin su cargo, y cargando con el peso de haber sentenciado a quien hoy el mundo entero recordaba. En 1990, unos obreros en Jerusalén encontraron una caja de piedra. Tenía una inscripción: José, hijo de Caifás. Dentro, solo había huesos y polvo. Ese es el destino final de toda ambición que pisotea la verdad. Caifás intentó controlar el futuro y terminó siendo una nota al pie de página en la historia de aquel a quien intentó borrar. La pregunta para ti hoy no es si Caifás fue bueno o malo. La pregunta es, ¿qué estás sacrificando hoy en el altar de tu comodidad? ¿Qué Jesús estás entregando en tu vida? ¿Una verdad, un sueño, una amistad, solo para mantener una paz que, de todos modos, se va a terminar? No dejes que tu legado sea solo una caja de piedra llena de arrepentimientos. Si este viaje al interior de la mente y la historia te ha hecho reflexionar, considera acompañarnos. Aquí no solo contamos historias antiguas, buscamos entender qué dicen de nosotros hoy. Suscríbete para más misterios que te ayudarán a ver el mundo, y a ti mismo, con otros ojos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo misterio.